Buen día, mi teniente. Me presento, soy el cadete segundo año del Servicio de Sanidad Naval, estudiante de medicina, Hernández Gómez José de Jesús, del grupo del segundo D. Y en esta ocasión toca hacer un gameplay, toca utilizar un simulador de una de las técnicas moleculares más populares que existen hoy en la actualidad. Esta es la PCR. La PCR, pues por su abreviatura que significa de reacción en cadena polimerasa, es una herramienta relativamente simple y económica que se puede utilizar para centrarse en un segmento de ADN y copiarlo miles de millones de veces. Se utiliza todos los días para diagnosticar enfermedades, identificar bacterias y virus, para relacionar los delincuentes con las escenas del crimen. Esto es algo adicional del campo de la salud. Bueno, comencemos. Bueno, aquí nos dice que el genoma humano está hecho de 3 billones de bases químicas. Generalmente los científicos obtienen y aíslan un segmento específico de ADN y desde este segmento se empiezan a generar copias. Aquí estamos abordando el núcleo celular, desde donde queremos extraer pues el segmento de DNA. La cadena, la reacción en cadena polimerasa puede generar 100 billones de copias idénticas de una secuencia específica de DNA en un corto tiempo, en una hora aproximadamente, dependiendo. Esta es una técnica de amplificación del DNA. Consiste en realizar in vitro lo que las células realizan in vivo. Para llevar a cabo el experimento de amplificación es necesario conocer la secuencia del fragmento a amplificar. Básicamente se trata de replicar una y otra vez un mismo fragmento, como se pudo apreciar. Y aquí nos menciona que el segmento de ADN se puede extraer de una simple muestra de sangre, una muestra de piel, saliva, pelo, cualquier cosa de este tipo es indispensable para poder realizar la técnica. El procedimiento que vamos a utilizar se basa en el uso de primers o cebadores. Básicamente la reacción consiste en 3 pasos: la desnaturalización, el alineamiento y el último y tercer paso, la extensión. Estos 3 pasos constituyen un ciclo. La repetición de este ciclo unas 40 veces permite, por ejemplo, obtener millones de copias del fragmento de interés. Primeramente lo que vamos a hacer es extraer el DNA y introducirlo al tubo de ensayo. De hecho, por eso se nos mencionaba que el científico que fue el creador de esta técnica molecular, que solamente se necesita un tubo de ensayo para realizar esta técnica. Bueno, amén de que también tenemos que utilizar, por ejemplo, tenemos que poner algunos oligonucleótidos, una DNA polimerasa específica que es de un tipo de bacteria que en el siguiente simulador lo vamos a ver. Aquí estamos adicionando lo que les mencioné, los cebadores, que son los primers. Son necesarios, estos son indispensables porque son los que marcan la pauta, son los que le dicen a la DNA polimerasa: hey, ven, aquí es donde tienes que empezar a hacer la copia, desde aquí es donde vas a empezar a hacer el trabajo. Pues ahí está adicionando los cebadores. Ahora vamos a adicionar el segundo cebador o el segundo primer. Como les mencionaba, se tienen que adicionar
oligonucleótidos específicos en este tubo de reacción, y también 4 tipos de desoxirribonucleótidos trifosfatos. Es una mezcla en la cual también tenemos que añadir posteriormente la DNA polimerasa, que va a ser la enzima encargada de realizar las copias. Como les mencionaba, pues los cebadores que adicionamos anteriormente son fragmentos cortos de ADN que se fabrican en un laboratorio. Están hechos a medida que pueden tomar cualquier secuencia de nucleótidos para realizar la técnica molecular. En este caso, vamos a proceder a hacer lo que viene siendo los 3 pasos que les había mencionado. Algo importantísimo, vamos a agregar la DNA polimerasa. La DNA polimerasa que se usa con más frecuencia en la PCR proviene de una cepa de bacteria llamada Thermus aquaticus, que vive en las aguas termales del Parque Nacional Yellowstone. Puede sobrevivir cerca de las temperaturas de ebullición y funciona bien a los 72 grados Celsius, que es la temperatura ideal a la que necesitaremos para realizar este proceso. Tenemos que adicionar el tubo en la máquina térmica para efectuar los cambios cíclicos de temperatura que son cruciales para que la técnica se pueda realizar. Aquí comenzamos. Ese es el segmento de trabajo. Como les mencionaba, el primer paso, la desnaturalización. Se conseguirá elevando la temperatura del tubo de reacción a una temperatura, como se puede observar, a los 95 grados Celsius durante 1 minuto. Y durante este tiempo es donde vamos a lograr el desdoblamiento o la separación de las hebras de ADN, como se puede observar a continuación. Aquí empieza el trabajo de los primers o cebadores. Son necesarios porque la ADN polimerasa no se puede adherir en cualquier lugar antiguo y comenzar a copiar. Solo se puede agregar donde el primer le esté indicando. Los cebadores están diseñados para coincidir con el segmento de DNA que se desea copiar a través del emparejamiento de bases complementarias. En la mayoría de los casos, 2 cebadores que tienen aproximadamente 20 nucleótidos de longitud se dirigirán a un solo lugar en todo el genoma. Como les mencionaba, la DNA polimerasa actúa plegando los nucleótidos para realizar las copias. Aquí es donde a continuación acabamos de efectuar el segundo paso, lo acabamos de presenciar lo estamos presenciando, es el alineamiento. Se desciende la temperatura hasta una temperatura que puede oscilar entre 40 y 60 grados Celsius. La duración de este paso puede oscilar entre un medio minuto y 2 minutos. Esto es para que pues los primers puedan efectuar su trabajo. Y el último paso, que fue el que observamos a los 72 grados Celsius. Aquí se vuelve a aumentar la temperatura y se deja actuar la polimerasa durante 1 o 2 minutos. Como pueden observar, esa es la temperatura ideal a la que la DNA polimerasa puede actuar. Por eso es que es tan importante que se use ese tipo de polimerasa que les había mencionado, la Thermus aquaticus. Pues porque es la que aguanta las temperaturas con las que debemos de trabajar. Y finalmente, después de 30 ciclos podemos obtener millones de copias de estos segmentos de DNA. Es increíble esta técnica molecular. En lo personal, yo sí sabía cómo se realizaba, pero mediante este tipo de herramientas que son mediante este tipo de simuladores, más que nada que son herramientas más gráficas, me permitió comprender más
a fondo cómo es el proceso. Porque es un hecho que en el libro, pues las imágenes son excelentes, pero en un simulador de este tipo que va secuenciado todo, es fenomenal de verdad la manera en que podemos observar. Por ejemplo, algo que me impresionó bastante es la manera en cómo se ve la DNA polimerasa, así como un ganchito arrastrando todos los oligonucleótidos para pegarlos y creando los segmentos de DNA. Es por eso que hoy este tipo de simuladores nos puede ayudar mucho en nuestra carrera y al momento pues de aprender. Como conclusión tenemos que pues los tres pasos que les mencioné pues es una repetición, no es un ciclo. Se tiene que repetir, por ejemplo, unas 40 veces para así obtener amplificaciones y obtener millones de copias del fragmento de interés. Todo esto, por supuesto, se realiza de manera automatizada en el termociclador que pudimos observar en el simulador.